Madre Miriam Fabiola García, hermanas todas del instituto, socios del movimiento secular Padre Luis Bariara, familiares, amigos, simpatizantes, en este día 23 de abril, víspera del 24 en el que celebramos el aniversario de la ordenación de nuestro Padre Luis Bariara, nos disponemos a escuchar una conferencia bien interesante que nos da el padre Noé Bocanegra, salesiano, 32 años de salesiano, 23 de sacerdote, es de acá de Irapuato. Estamos transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México. El padre Noé, educador de toda la vida, licenciado en literatura, con una maestría en Sociología de la Educación, ha trabajado siempre en educación. Ahorita está aquí con nosotros en el Templo de San Juan Bosco, en la casa de María Reina, y con mucho cariño nos ha querido acompañar en esta conferencia, en esta celebración más de este año jubilar que estamos celebrando. Muchas gracias por esta invitación. En verdad me siento muy halagado porque voy a hablar de un hermano salesiano, sabiendo de antemano que para mí hablar de Dios, de la consagración, es la oportunidad de sentirme también tocado por Dios nuestro Señor. Cuando me hicieron la invitación de hablar sobre Luis Bariara, sacerdote, primero me puse el problema, voy a conocer a un salesiano que no conozco, ¿verdad? Solamente sé que fue salesiano, que trabajó mucho en Colombia, que fundó una congregación para atender un sector de la población, en especial ante la enfermedad de la lepra. Y vi de antemano lo que significaba esto. Primero voy a contextualizar un hecho que me pasó aquí en Irapuato hace aproximadamente como 2 meses. Me hicieron llegar un problema de una chica que supuestamente fue abusada sexualmente. Y empezaba yo a llevar el caso y conforme iba avanzando la investigación, me dice la supuesta víctima, dice, padre, yo no soy víctima, porque si fuera víctima estuviera sufriendo. Yo no estoy sufriendo, ni quiero que me señalen como tal. Inmediatamente me vino a la cabeza y asocié inmediatamente que cómo fue la situación del padre Luis Bariara. Y por eso le quise también llamar a esta pequeña presentación, amar la vocación victimal del padre Luis Bariara. ¿Por qué? Porque se trata de sufrimiento, se trata de un contexto en el cual son señalados, son marginados y hay mucho sufrimiento. ¿De dónde empecé yo a buscar información? Me hicieron llegar, por supuesto, aquí en la comunidad un libro que imagino que ustedes usan mucho, de agua de Dios al mundo, del padre Julio Humberto Olarte, un salesiano, pues en verdad muy dedicado. Yo lo conocí particularmente en el Ecuador, en todos los aspectos que había sobre salesianidad, y también del padre Jaime Rodríguez, libros como Fundador Fundado, Luis Bariara, Salesiano e Fundatore, Agua de Dios, Forja de Gigantes de Salesianidad. Tuve en mis manos también, me hicieron llegar de León, Guanajuato, un libro de Un Grande Cuore de Luigi Castano, y un libro muy sencillo también y muy encantador del padre Angelo Bianco sobre Luis Bariara. De ahí empezó entonces a llegar esta pequeña información de un grande desconocido. Y particularmente cuando yo empiezo a ver algunos aspectos, vi un detalle muy curioso que me encantó muchísimo, que es de qué manera el padre Luis Bariara hace memorial. Y la mejor manera de hacer memorial es como reconocer a aquellos que llegan al corazón de los otros y al corazón de él, y como un ejercicio sacerdotal que es hacer memoria, hacer memorial, viene a su mente y a su corazón las personas como don Miguel Unía, don Evaristo Rabagliati, y particularmente por la convivencia de mucho tiempo de don Rafael Crippa, al que él le llama como campeones del apostolado salesiano en Colombia, que dibujaron en su estela luminosa y marcaron para él. Y ahí entonces yo me animo a decir que ellos y muchos más fueron parte y una pauta del sacerdocio del padre Luis Bariara.
¿Cómo empezó? Yo en verdad quiero decirles que desconozco muchos aspectos, pero ¿cómo empezó un llamado hacia la vida sacerdotal? Puedo decir que también lo comparto desde mi experiencia. Yo aquí en Irapuato, en el templo de San Juan Bosco, en el ambiente juvenil del oratorio, me empecé a involucrar desde niño. Yo todavía no nacía cuando mis hermanos mayores ya estaban en el seminario salesiano. Y me llamaba la atención que íbamos a este lugar por la cercanía de la casa. Y nos empezamos a meter al catecismo, a los grupos que había. Me gustó el que me dijera, mamá, vete a ser monaguillo. Y fui enviado. Y pues en verdad tener el servicio en el altar fue muy encantador. Y quiero decirles que de ahí nace también mi vocación. Pues el servicio en el altar como monaguillo siempre será un brinco para el servicio del altar como sacerdote. Yo creo que más de alguno o muchos también dimos como brinco del servicio del altar hacia una vocación en específico. Y tratándose de ello, de un servicio al altar como monaguillo, apreciaba mucho su servicio de monaguillo el párroco Juan Bautista Melino, del niño Luis Sebastián, del niño Luis Variara. Y qué bueno entonces que hubo una forma de decir, empieza algo muy bello de esta vocación sacerdotal. También niño, el Luis Variara, como sacerdote, evoca el recuerdo de los difuntos. Nosotros en todas las Eucaristías y en todas las plegarias eucarísticas aparece el pedir por nuestros difuntos. Él escuchó en aquel entonces que los sacerdotes evocaban a los difuntos y muy en especial a su papá. Cuando él y la familia iban hacia el panteón a visitar la tumba de su papá Pedro y también en su momento evocar cuando murió mamá Livia, la mamá de Luis Variara, hacían entonces este memorial, recordar a los difuntos. Y cuando ya tuvo la oportunidad como sacerdote elevar la oración por los difuntos, que es un ejercicio sacerdotal muy propio de nosotros, en la misa iba acompañado en aquel entonces del párroco del lugar al celebrar el aniversario de la muerte de papá Pedro. Qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, mucha gente lo hace, llega explícitamente a los lugares de celebraciones cultuales y ahí dicen, pues quiero pedir por mis difuntos, y saben que lo hace el sacerdote cuando los recuerda en específico. Quisiera entonces iniciar con una de las lecturas que para nosotros es muy ordinaria y más para ustedes como instituto, lo que significa el vivir la experiencia con un leproso o con los leprosos. Está el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 12 en adelante, el curar a un leproso. Y dice así: sucedió que estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús lo tocó y dijo: quiero, quedas limpio. Y al instante desapareció la lepra. Cuando me toca a mí hacer el ejercicio de la meditación para luego llegar a la predicación, de antemano el decir que una persona, particularmente que tiene lepra, se postra rostro en tierra, es un acto sumamente muy humillante. Si de por sí está marginado por la enfermedad y por las lepras, que era una de las más condenadas, imagínense todavía el humillarse delante de los demás. Y ahí, desde esta realidad, Jesús lo transforma en un signo del reino. En el Padre Luis, por ejemplo, lo transformó desde su consagración religiosa y desde su ser sacerdotal en signo del reino para ese poblado, para agua de Dios, que cambió este lugar en un lugar de gloria. Desde ahí fue un buscador y ejecutor de la voluntad divina. Cuando hago esta referencia de que es buscador y ejecutor de la voluntad divina, me viene a la mente la regla viviente, al que le llamamos así, al primer sucesor de don Bosco, a don Miguel Rúa. Don Miguel Rúa, a lo mejor su grande acierto y por el cual sube a los
los altares, ahora como beato. Ese no deja de ser un juicio personal. Su grande acierto para decir que es un hombre de Dios fue por ser regla viviente, por su cumplidor, por seguir a la mitad como Don Bosco en este trabajo. Y Padre Luis Barriera también, o sea, si él quería transformar en un signo del reino esta ciudad, lo hizo desde el cumplimiento de las reglas. Para nosotros como sacerdotes también lo vivimos como tal. ¿Qué puedo decir entonces sobre la personalidad sacerdotal, sobre nuestro beato Luis Barriera? De antemano está su conciencia de representar a Jesús, el buen pastor y jardinero de las almas. Cuando yo leía esta bibliografía sobre Luis Barriera, quiero decirles que me encantó muchísimo esta imagen de decir Luis Barriera como jardinero y las plantas a las que debe de cuidar, pues a su instituto, y decía, mira qué manera tan curiosa de decir, vamos a podar, vamos a cortar las plantas, vamos a abonarlas, vamos a darles el cuidado especial para que se embellezca lo que Dios ha puesto en este lugar en específico. Entonces, digo, qué interesante la manera en que se tiene este concepto del buen pastor y jardinero de las almas, como Don Bosco, también como Don Bosco lo aprendió mucho también de él. Y para el sacerdocio del Padre Luis Barriera era una forma de sentirlos, que ellos eran parte del reino en su ejercicio ministerial, en sus funciones, como cuáles, yo creo que nosotros lo hemos visto en los sacerdotes, es muy fácil de ubicar, ser liturgos, confesores, director espiritual, padre de los huérfanos en este lugar, fundador en nombre de Dios del instituto de ustedes, y para el bien y mucho bien que se hizo en la iglesia. Además de ello están los valores morales de la familia, y desde el Evangelio el Padre Luis Barriera entendió quiénes eran los predilectos de la misión. Ya mencionaré un momento más lo que dicen nuestras constituciones hoy en la actualidad, perdón. Y estos predilectos él lo predicaba constantemente. Presentaba él, por ejemplo, los gérmenes de una personalidad y sensibilidad por los pequeños. Por eso los orfanatorios, que empezó él a tener especial cuidado, por los débiles, por los que sufren, en el caso, por ejemplo, de todos ustedes que se dedican de manera especial a atender a estos hermanos ante problemas que conocemos por las enfermedades de la piel, particularmente por la lepra. Nuestras constituciones salesianas, en el artículo número 2, hoy en la actualidad, rezan de la siguiente manera, cuando se refiere a la naturaleza y la misión de nuestra sociedad, que dice que nosotros tenemos que ser en la iglesia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los pobres. Me viene a mí un problema porque esto ya es desde el tiempo de San Juan Bosco también, que la predilección son los jóvenes. Digo, me viene a mí a la cabeza como un prejuicio, no deja de ser, ¿por qué atender a enfermos en todas las edades, cuando nuestra misión tendría que ser para los jóvenes? Y quiero decirles que pues hay muchos jóvenes enfermos, y puedo decirles que hoy, ante esta pandemia que sigue siendo muy evidente, que ha golpeado al mundo, no solamente se enferman ni las gentes con enfermedades crónicas, ni los ancianos, sino también niños y muchos jóvenes. Jóvenes que a lo mejor dicen, a mí nunca me va a llegar una enfermedad. Pues bueno, desde ahí encontramos también nosotros que podemos ser signos y portadores del amor de Dios a los enfermos, y los enfermos que viven una pobreza tremenda. Don Bosco, por ejemplo, entiende que un punto de partida para su formación y para la vocación es la total entrega, la consagración a los más necesitados. Don Bosco fue un punto de partida para la formación y para la vocación sacerdotal de nuestro querido Padre Luis Barriera. Por ejemplo, en la visita que hizo a Biarritz, se quedaron gratamente sorprendidos con su prédica, y en ese momento el papá Pedro no disimulaba la idea de que su hijo se orientara al seminario, y es muy curioso que sea más el papá que no la mamá.
bueno, pues el papá mucho tuvo que ver en la insistencia de que él puede ser un hombre entregado para Dios. Y le decían, sé bueno, estudia, encomiéndate a la Virgen María. Y él, pues a lo mejor en su condición personal de que a lo mejor esto no era lo suyo, le decía, papá, yo no tengo vocación para ser sacerdote. Pero él insistía todavía, y ella proveerá como mejor convenga para tu porvenir, insistiendo que esta podía ser su vocación. Es muy interesante que cuando estaba él allá en Italia, cerca de Don Bosco, tuvo muy poca oportunidad de estar con Don Bosco físicamente, sobre todo de tocarle, de que le escuchara, de hablar con él. Lo cercano que a lo mejor pudo haber tenido era que lo vio en una carroza y que llevaban allá a Don Bosco y logró verlo. A él externa dice que desde este momento tuve la certeza de haber conocido a un santo, a Don Bosco. Y este santo había leído en mi corazón, dice el padre Luis Variara, alguna cosa que solo Dios y él podía saber, mi vocación sacerdotal. Cuando lo visitó su papá, le dijo, papá, quiero ser sacerdote e hijo de Don Bosco. Y empezó poco a poco. La formación humana encuentra su apoyo y su enriquecimiento en la piedad, con mucha espiritualidad y con mucho aspecto devocional, empezó a nutrir su vocación. Es la forma que los sacerdotes en ese entonces y hoy en la actualidad damos culto a Dios, desde nuestra entrega, de nuestra meditación, desde nuestros actos piadosos, es una manera de darle culto a Dios. Y algunas prácticas que se sigue haciendo y que viene aquel entonces que lo practicaba el padre Luis Variara, cultivaban los salesianos sacerdotes de ese entonces, eran las buenas noches, la lectura espiritual, la liturgia, la educación en la austeridad, la visita al Santísimo Sacramento, incluso desde aquel entonces, como en mis tiempos, hoy, cuando hay la oportunidad, dice rápido, vayan y visiten el sacramento, tiempo no van a perder, tienen mucho que ganar. Conforme iba él adentrándose a esta preparación, algunos aspectos que son muy importantes, a lo mejor para mí no, y no lo he hecho propio, pero eran las vestimentas que preparaban y que significaban mucho. Un 28 de octubre de 1891 recibía el hábito clerical. Yo, incluso pues eso no deja de ser una referencia y un punto de partida que se dice que el hábito no hace al monje. Pero cuando alguien ve a ustedes, por ejemplo, vestidas con hábitos blancos, dicen, esta es una monjita. Y de antemano una hermana religiosa, una mujer entregada a Dios, inmediatamente evocan. Cuando ven a un sacerdote o una persona con hábitos, inmediatamente ubican también que es un hombre de Dios. Y las atenciones, desde ahí, desde la presencia física que podemos tener o que había en el padre Luis Variara, las atenciones en las celebraciones y en el catecismo, preparaban al joven Luis a su sacerdocio y mucho tenía que ver su presentación. Las vestimentas son importantes. Vienen entonces los compromisos formativos en vistas al ministerio. Él le dedicaba especial atención a las conferencias semanales, por ejemplo, a la misa diaria, a la meditación, a la lectura espiritual, a la imitación de Cristo, una lectura que ha sido muy llevada por muchos de nosotros en mucho tiempo, a la lectura de la Filotea, lecturas también sugeridas para nosotros desde el noviciado, bien asumidas desde la espiritualidad de San Francisco de Sales. Estudios en específicos, por ejemplo, como la religión, como materia, como la filosofía, el latín, la música, la liturgia, la pedagogía, materias como el canto o materias como ceremonias, entre otras que pudo haber él llevado. A mí me llama mucho la atención que se decía que el padre Luis Variara, muy bien, con buenas calificaciones. Si fueran calificaciones de 0 a 100, aquí por ejemplo en México, el mínimo aprobatorio es 60 o 6, ¿verdad? Si fuera sobre 10. Con el padre Luis Variara decía, muy bien,
una persona dedicada a sus estudios y decían 8.2 de por medio, 8.7. Yo decía, uy, qué tan poquito. Si fuera una persona muy dedicada, uno dice, tiene que tenderle a lo máximo. Pero quiero decirles que el 82 o el 87 de calificación, cuando se trata de asumir y entender el contenido, en verdad la calificación pasa a ser lo de menos. ¿Quiénes han sido figuras importantes para el sacerdocio, para la preparación al sacerdocio del padre Luis Barriara? De antemano, por supuesto, que no podemos dejar la figura de don Bosco, de don Miguel Rúa, primer sucesor de don Bosco, don Barbaris, don Beltrami, de don Eugenio Bianchi, don Piachetta, don Ortúzar, don Miguel Unía, por supuesto que fue para él lo máximo al llegar ahí a Luis Barriara, y otros más en la vida sacerdotal y explícita del padre Luis Barriara. Bien, ahora sí entonces, si se trata del sacerdocio de Luis Barriara, en específico como sacerdote, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son los elementos que yo juzgo conveniente que se pueden entonces entender en su vida sacerdotal? A lo mejor el orden es lo de menos, pero sí hay algunos aspectos muy en específico. Ofreció mucho el sacramento de la confesión. Les ayudaron a muchos, a ellos, y a él, por ejemplo, desde sus momentos de formación, los círculos de piedad, la corrección fraterna. Hoy nosotros también, cuando nos congregamos como salesianos y compartimos nuestras experiencias, una de ellas y de las más fuertes y de las más importantes es la corrección fraterna. Quiero decirles que cuesta mucho porque hay hermanos ya que son mayores o algunos otros que no queremos que nos pongan en evidencia. En verdad es una experiencia muy bonita. Y entonces esto le ayudó mucho para él ofrecer este servicio desde su ministerio en el sacramento de la confesión. Él decía, y también las muchas cartas que se enviaban con las primeras hermanas religiosas, hijas de los Sagrados Corazones, decía que cuando fueron destinados, le dedicaba entre 4 o 5 horas a la meditación de manera habitual. Había momentos que le dedicaba muchas horas más a la confesión. Muchas horas invertidas eran signo también de debilitamiento para él. Y vaya que la imagen de nuestro querido Luis Barriara es una imagen muy delgada, y incluso más adelante mencionaré que de un aspecto cadavérico, porque se refería entonces a una entrega total de este hombre santo. Y él decía entonces, bendigo al Señor que me ha enviado a este Lazareto, donde he aprendido a no dejarme robar el paraíso, que eran expresiones muy propias de don Bosco, quiero decirles. Y cuando se refería, por ejemplo, a don Bosco iba por la calle y le decía a la gente, don Bosco, ¿a dónde vas? Y una de las expresiones dice él, voy al paraíso. Le quedaba muy claro a él qué significaba esta expresión del paraíso. Y el tiempo que le dedicaba en verdad era un tiempo para encontrarse con Dios en un lugar muy exquisito como lo era el paraíso. Cuando había, por ejemplo, las visitas de los inspectores o algunos en particular, decía que cuando llegaban a estos lugares llegaba a un pequeño infierno, y ahí los leprosos eran los predilectos para los salesianos, para el padre Luis Barriara, y este lugar del infierno definitivamente se convirtió en un exquisito paraíso para él y para ellos entregados en la misión. La acción de Dios en don Bosco formó en él un corazón grande de padre y maestro, capaz de una entrega total. Nuestras constituciones salesianas nos dicen, tengo prometido a Dios que incluso mi último aliento será para mis queridos jóvenes, porque así se ganaba el cielo, así se ganaba el paraíso. Si nuestro último aliento es para los queridos jóvenes o para los queridos enfermos o para los queridos leprosos, era una manera muy en específica de ganarse el cielo. Otro aspecto entonces importante en la vida sacerdotal del padre Luis Barriara era la dirección espiritual. La dirección espiritual se traducía en una relación objetivamente eficaz y responsable en la que Dios era el omnipresente y la razón de la misma. Ayudado mucho, quiero decirles, por la lectura de San Francisco de Sales, que por cierto hago un comercial
en este tiempo que celebramos los 400 años de nuestro querido santo patrono San Francisco de Sales, pues no está de más el meternos a las lecturas y vamos a encontrar muchos elementos interesantes para nosotros también ser acompañantes espirituales de las propias hermanas, de mucha gente que nos busca, de los mismos enfermos. Y muy clara la imagen de jardinero, y compara, por ejemplo, a ustedes, a las hijas de los Sagrados Corazones, como el jardín del Sagrado Corazón. Por eso les decía, qué imagen tan más bonita, porque es una manera de cultivar el corazón y florecer el corazón para los demás. Otra vez haciendo y evocando algunos de los artículos de nuestras constituciones, en el artículo 37 dice, es una obra de colaboración al plan de Dios, coronamiento de toda nuestra labor educativo-pastoral, se sostiene con la coronación y el contacto personal, sobre todo en la dirección espiritual. Quiero decirles que estar con las personas, yo particularmente no me gusta ahorita ya que se diga dirección espiritual, sabiendo de antemano que es un aspecto muy importante, porque la dirección espiritual habla sobre niveles de autoridad, y en la dirección espiritual tenemos que ser acompañantes. Por eso es mucho más bonito para mí el que le llamemos acompañante, que seamos acompañantes espirituales, porque ser acompañantes es encontrarte con el otro y desde ahí conmoverte, desde ahí sentir empatía, desde ahí sufrir o gozar con aquellos que se acercan con nosotros, y podemos encontrar una riqueza mayor, no de ellos con nosotros, sino de nosotros para ellos en este encuentro personal. Él, por ejemplo, encuentra en figura muy importante a San José en su proyecto de vida, cuando se refería al acompañamiento espiritual, porque lo invitaba a él mucho a meterse en la cabeza a ser santo, cueste lo que cueste, desde el acompañamiento espiritual, vivir la castidad para ser entregados completamente a los demás, la humildad desde el corazón de Jesús, la misma obediencia. Las características que transmitió a ustedes en el instituto, aprendidas en su formación al sacerdocio, fue, por ejemplo, y esto porque lo digo porque es parte del acompañamiento espiritual, cuando se gana el corazón de las personas, es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María. Cuando se trata de la devoción al Sagrado Corazón, fue cultivada en la Eucaristía, y particularmente cuando se fija al Cristo crucificado, también la meditación de la entrega total. Y tratándose, por ejemplo, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el primer sucesor, Don Rúa, decretaba en el año 1901 la consagración de toda la congregación salesiana en el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Es por eso que en muchas de nuestras casas salesianas, espero que en todas, esté la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero decirles que en nuestra comunidad aquí en Irapuato, en la comunidad de María Reina, apenas uno entra a la casa y la primera imagen que está es el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, qué importante fue esta devoción que sostuvo su sacerdocio. ¿De qué manera lo podemos hacer para decir, vamos a manifestar, vamos a decir qué es esto tan bonito para nosotros y que podemos compartirles a todos en el mundo? Y es decir, desde el Evangelio, desde el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, este compromiso de transmitir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y en el Evangelio podemos hablar de este corazón de Jesús. Bueno, pues desde ahí entonces, en la vida de Luis Bariara, inicia su formación misionera y entrega total en Balsáliche en 1892 al 94. Estando ahí, le escribe a Don Rúa y le dice, estoy muy contento y feliz, no quiero morir ni curar, sino vivir y sufrir. En los padecimientos ha encontrado la alegría el padre Luis Bariara. Cuando leí entonces esto, se me quedó muy grabado, ¿qué significa entonces la experiencia victimal? La experiencia como proyecto de vida. A mí se me hace muy fuerte el decir, voy a entregar mi vida al sufrimiento, ¿sí?, bajo cualquier consecuencia, como proyecto de vida. Yo, por ejemplo, mis proyectos de vida es la entrega total desde mi sacerdocio, desde el acompañamiento, desde mi estudio, cuántos libros voy a leer, qué es lo que voy a hacer,
pero yo decir, voy a sufrir, me cuesta mucho aceptarlo, ¿eh? Pero como ella tenía en su cabeza una clara conciencia de la misión y particularmente de un lugar en específico, qué interesante fue entonces esta experiencia victimal metida en su proyecto de vida. Y entonces, pues aquí están otra vez personas que lo aprendieron, como don Beltrami, cuando hizo entenderle que hay que proponerle a sus hijas esto también como proyecto de vida. Voy a hacerles una pequeña referencia como cuentito para ubicar, pues, ¿qué es esto? Se cuenta que una persona mística regresó del desierto y la gente le decía, cuéntanos, cuéntanos, dinos cómo es la experiencia de Dios, cómo es Dios. Y esta persona mística, cuando escucha ávida al pueblo que quiere saber cómo es la experiencia de Dios, pues dice, pues a ver, déjame ver cómo se los puedo expresar, con qué palabras. Él estaba metiéndose en su cabeza todas las ideas necesarias para compartirles. Una vez que él, el místico, logró entender qué podía decirles, les confió una fórmula. Quiere decir que una fórmula inexacta y muy insuficiente posiblemente, pero él les confió una fórmula en la esperanza que alguno de ellos pudiera, a través de esta fórmula, vivir la experiencia que él vivió allá en el desierto. Y estas personas aprendieron la fórmula, la escribieron como si fuera un texto sagrado, y ellos muy interesados y lo escuchaban con tanta hambre de saber cómo era la experiencia de Dios, e impusieron a todos, como si se tratara de un dogma, la experiencia vivida por este místico. Y algunos incluso llegaron a predicar y a entregar la vida por ella, por la fórmula. Y el místico quedó muy triste de lo que empezó a observar, de lo que compartió con esta gente. Y él decía entonces que lo mejor había sido no haber compartido nada, porque les estaba invitando a vivir la experiencia en el desierto, no a vivir lo que estaba escrito, de lo que ellos llegaron a comprender. ¿Por qué les digo esto? Porque la experiencia victimal es vivir la experiencia. Yo creo que, no sé si todas ustedes en el instituto tengan que vivir ahí en agua de Dios y vivir la experiencia con los enfermos, pero así se vive, o sea, se vive desde el lugar específico. A mí cuando me invitaban de misiones, y pues aunque yo iba en Semana Santa, en algunos veranos y en diciembre, duré casi 25 años yendo aquí a un lugar en México, en la Huasteca Potosina, un lugar muy, muy interesante, con gente indígena, y cuando viví las realidades como comer lo que comen ellos, dormir en el suelo, caminar largos trayectos, no podía entender yo la misión hasta que no la viví, aunque fuera un pedacito pequeñito de mi experiencia de vida, pero viví. Entonces, qué importante, como este místico, no es escribir la experiencia, sino vivir la experiencia. En la vida del padre Luis, la fórmula, otra vez, aunque inexacta, pero eso sí, y también puede ser insuficiente, es en la esperanza de que alguno de ellos, salesianos, o ellas, ustedes, pudieran a través de esta fórmula experimentar por sí mismo lo que él había experimentado, una experiencia victimal de sufrimiento. Está hoy también que el padre Ángel Fernández Artime, el 10º sucesor de Don Bosco, nos compartía con mucha alegría la santidad del hermano Artímedes Sati, también ya próximo, no se ha establecido todavía la fecha del día que será elevado a los altares como santo ya, pero igual que Luis Variara, el hermano Sati, han sido hombres llevados por el corazón de Jesús y reconociéndolo y sirviéndole a los hermanos enfermos y pobres con alegría y generosidad. A mí me llamó la atención cuando decía el padre Ángel respecto a nuestro hermano coautor Artímedes Sati, que él es un santo salesiano en lo ordinario. Dice, Don Bosco es santo por ser fundador, Madre Mazzaledro por ser cofundadora, Santo Domingo Sabio porque surge del proyecto del sistema preventivo, los mártires, Luis Versile y Caristo Caravallo por ser mártires. Yo cuando me puse el problema, y Luis Variara,
Al principio entendí, pues a lo mejor ya casi santo, porque vivía la experiencia en lo ordinario. Bueno, pues nada más que él también es fundador. En el caso del coautor Artemides Sati, es santo desde lo ordinario de su vida salesiana. Quiero decirles entonces que qué importa cómo sean santos, y vaya que este tiene que ser un proyecto para nosotros, pero él, como el padre Luis Variara, como Artemides Sati, llegan a ser santos desde la enfermedad que viven con los más necesitados. Luis Variara, cuando llega su experiencia en Colombia, por ejemplo, en enero de 1890 salieron a Colombia, don Miguel Unía encabezaba este grupo. En agosto de 1891, asumir el cargo pastoral en el Lazareto, pues es tomado por un sacerdote finalmente. Luego llegan las hijas de María Auxiliadora, las salesianas, a Colombia, y entonces empieza a ser, yo así le llamo, como una vorágine, como un movimiento dinámico muy exagerado de una experiencia nueva. La experiencia nueva significa, hay una misión en específico, con un carisma en específico, que eran los salesianos y las salesianas, y empieza entonces la transformación. Esta transformación para muchos es sentirse, ustedes, hijas de los Sagrados Corazones, las salesianas, otros tantos más como los mismos salesianos, a ser auxiliares de Cristo en un lugar en específico. Es una labor de misioneros, donde muchos leprosos, ustedes lo saben, en aquel entonces eran llevados a la fuerza. Los salesianos se convertían en ese momento en la fuerza de ellos, porque desde su condición de marginación, alguien tenía que hacerlos sentirse importantes. El sacerdote, cualquiera en general, como los religiosos y las religiosas, propician a nombre de Cristo un clima de vida. Y don Miguel Unía, él le decía, como para sostenerlo mucho en su vocación, que nunca lo iba a olvidar en sus oraciones. Importante para él como sacerdote, así como es el sacramento de la confesión, así como lo es visitas al Santísimo, la dirección espiritual, hoy evocar esto que significa estar delante del Santísimo. Es un acto que lo representaba como sacerdote. Su adoración al Santísimo Sacramento fue muy importante, lo promovió, comenzó en cada lugar que iba, momentos de adoración. Él, como buen músico, cantaba las celebraciones. Recordarán ustedes la expresión de San Agustín que decía, el que canta reza 2 veces, hay quien dice que canta hasta 3. ¿Por qué? Porque se entusiasma y se enamora mucho de Dios. En el Santísimo es vivir con la gracia de Dios delante de él para entender la salud. También delante del Santísimo se alentaba mucho la devoción al Sagrado Corazón y a María, que lo sostenía, a él y a ustedes. El sagrario, decía él a Madre Lozano en aquel entonces, el sagrario era para mí una continua atracción, y así tenía que haber sido. Su preparación para él al sacerdocio, pues empieza en Fontibón. Es un lugar que él empieza a entender un poquitito qué implicaba esto que quería para su vida. En el Lazareto, por ejemplo, cuando él ya estaba listo para sentirse cada vez enamorado, importante era la Sagrada Comunión, pero cuando se iba el padre Kripa, por ejemplo, triste se quedaba porque no había quien le diera la comunión, y sabía de antemano que la Sagrada Comunión era el centro de su vida. Se decía que la ciencia es el 8º sacramento del sacerdote, la virtud es el secreto del éxito para entenderlo. El sentido pleno de su sacerdocio fue la predilección y el ejercicio de la caridad, pero ¿cómo lo hacía y lo entendía él para preparar su sacerdocio? Desde la presencia de Dios. Él preparaba sus exámenes, una vez que sabía que ya se acercaba a su sacerdocio, preparaba los exámenes teológicos exigidos para este momento importante. Por ejemplo, ¿qué implicaba el sacerdocio ante la muerte, por ejemplo, de su papá Pedro? Y él entendía, pues, ¿cómo le puedo hacer para vivir con intensidad esto? Y otra vez es hacer memorial. Y celebró como deber las Eucaristías
y las exequias correspondientes, ofreciendo como sacerdote lo que podía hacer cualquiera por estas personas que iban directamente hacia el cielo. Como inmolación, como signo de la Eucaristía, Luis Barriara entendió que no debía ni podía abandonar a los leprosos, y era esta una conciencia que así estaba preparando a su sacerdocio. Parecía serafín, decían algunos, con una virtud excepcional, con el deseo de su perfección. Y llega la gracia importante de él como sacerdote, a sus 23 años. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los salesianos en el mundo son ordenados de los 30 años para arriba. El requisito era de 24 años de edad en aquel entonces, pero sin embargo él a sus 23 años, aun cuando no tenía la edad canónica para ser ordenado, pues tuvo la gracia y la bendición de ser ordenado en un domingo del Buen Pastor. En su primera misa todos olvidaron, ya en ese lugar, todos olvidaron que estaban en la ciudad del dolor. ¿Por qué? Porque estaban viviendo la fiesta del Señor en la primera misa de su querido padre Luis Barriara. Si el sacrificio eucarístico, su vida, ahí la reconoció y la empezó a vivir con mayor intensidad. Eran momentos de encuentro con el Señor y lo empezó a percibir en la Eucaristía y en la meditación en la cruz. Empezó inmediatamente el ofrecimiento del sacramento de la reconciliación. Meses después le llega el permiso para confesar. Nosotros, por ejemplo, ahora como sacerdotes, como salesianos, antes de la ordenación, presentamos nuestro examen de confesión. Aprobado, puedes confesar. No aprobado, pues no tendrás el permiso de la confesión. Pero a él se le concedió esta gracia de ofrecer el sacramento de la reconciliación, sabiendo que el permiso llegó mucho tiempo después. Desde ahí, desde el sacerdocio inicial, animaba y consolaba desde esta imagen bellísima del Cristo Buen Pastor, la propagación de su querida devoción al Sagrado Corazón, la devoción preferida de la hora santa, la práctica de los primeros viernes del mes, la guardia en honor al Sagrado Corazón, la adoración perpetua, las 40 horas, que yo apenas me vengo a sorprender que significan esas 40 horas delante del Santísimo. Y en su mente y en su corazón estaba ofrecerse a Dios como víctimas de expiación. Una vez, como pequeña también referencia, como pequeño cuento, ¿verdad? Una vez llegó un profeta a una ciudad con el fin de convertir a sus habitantes. Como esta era una persona muy importante, la gente se les quedó así como que viendo y todo lo que decía el profeta en ese lugar. Al principio la gente se reunía a su alrededor y lo escuchaba cuando hablaba, se sorprendían, quedaban admirados de todas sus enseñanzas, pero conforme iba pasando el tiempo, la gente se iba retirando, hasta que la gente dejó de escuchar al profeta. Un día iba pasando un viajero que conocía a este profeta y sabía la fama de su predicación, y se le acercó y le dijo: ¿por qué sigues predicando si ya nadie te escucha? Y el profeta le respondió a este viajero: al principio predicaba porque tenía la esperanza de poder cambiarlos a ellos. Ahora sigo gritando porque únicamente para mí lo que me interesa es que ellos no me cambien a mí. El padre Luis Barriara también, si a lo mejor tenía la idea de qué es lo que podía cambiar, lo más importante es que no me cambien a mí la idea de la entrega total que puedo hacer por los más necesitados, por sus queridos leprosos. Otro también aspecto muy importante de él como sacerdote es ser fundador. El ofrecimiento, como en el momento del ofertorio en la misa, de presentar el pan y el vino, el sacerdote dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito. Pues bueno, el ofrecimiento de su vida fue total para el servicio de los leprosos, sacrificado todo como vínculo, incluso el vínculo familiar, tuvo que dejar a su familia para hacer todo para Dios. También como sacerdote fundador, muy importante, el servicio que les ofreció a sus queridas hijas en el sacramento de la reconciliación, llegó a ser en su vida el secreto más hermoso de su apostolado.
Muchos sinónimos se usan para expresar la realidad del sacerdote. Muchos a lo mejor pues, no dejan de ser como que estos sinónimos en la expresión Vicem Dei, Vicem Christi, in persona Dei, ieri persona Christi, in nomine Christi, uno de los más escuchados y reconocidos, que es representando a Cristo, personificando a Cristo, representación sacramental de Cristo cabeza, en nombre de Cristo. Entonces, todos estos sinónimos eran muy bien asumidos de él como sacerdote, porque estaba actuando en nombre de Cristo. Y desde el comienzo de la fundación, usted es hija de los Sagrados Corazones, no imaginó siquiera que él era fundador, no vino a su cabeza ese problema. ¿Por qué? Porque primero venía a él a su cabeza que representaba a Cristo en su ofrecimiento victimal. Desde su vocación sacerdotal se preocupó y ocupó por germinar y convertirse en un árbol vigoroso, cargado de frutos de selecta santidad. Por eso la imagen del jardín y las frutas y las flores que pueden representar ustedes. Y se pedía la gracia de dirigir la institución por un camino de santificación y de vida religiosa de ustedes quienes son ofrendas para el Señor. ¿De qué manera entonces lo asumió? El Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, versículo 34, cuando era la multiplicación de los panes, la primera expresión de sentimiento muy profundo es que se conmovió y sintió compasión por ellos. Cuando se siente compasión por ellos, entonces se entiende la realidad. El padre Luis tenía una actitud de cercanía profunda cuando sentía compasión por las almas abatidas. Como una madre, por ejemplo, cuando llegó ahí al asilo Miguel Unía, pues sabía que había muerto su hijo de la lepra, y como madre, pues ante un hijo que perdió, ella sentía muy dolorosa esta pérdida, y se acercó al padre Luis Variara. El hecho de acercarse y haberle dicho, tu hijo tuvo una santa muerte, llegó a tranquilizarla, porque esa compasión la movió profundamente y entendió qué significaba esto. Este asilo, por ejemplo, el asilo Miguel Unía, se entusiasmó el padre Luis Variara de que tuviera un precioso proyecto en la capilla, que era un espacio digno para el Señor, para que ahí también estuviera la presidencia de un sacerdote para ofrecerles cualquier servicio a nombre de Dios, donde se podía orar, donde también él entendía que la carencia peor que pueda tener la gente es la fe más que la lepra, y uno podía nutrirla en lugares sagrados como los templos, como las capillas, y así pensó en el proyecto de esta capilla del asilo Miguel Unía. Por eso es importante estos momentos y estos lugares. En la vida del sacerdote, el padre Luis encontró como primeras imágenes muy importantes aquellos salesianos que eran significativos. Por ejemplo, el entender que el primer salesiano leproso, el padre Baena, pues vivía y sufría mucho el acontecimiento de la lepra, y qué manera tan, pues yo sí le puedo llamar tan bella, tan tierna, el que le dijera con un corazón de buen pastor que hubiera deseado entregar mi salud como oblación y tomar para mí la lepra. Cuán terrible debe ser el estar leproso, diciéndole al padre Baena. Y por eso los leprosos eran su vida. Compartía con ellos el martirio de su enfermedad, y hacía que esta vida martirizada fuera siempre un momentos bellos, interesantes, cuando rezaba con ellos, cuando cantaba con ellos, cuando pedía por su enfermedad o cuando pedía también por las personas que morían. Cuando nosotros iniciamos la misa, al inicio hay un momento de recogimiento para pedirle a Dios perdón. Al padre Luis Variara, yo así le quiero llamar, es el momento del Señor ten piedad, de cuando él tiene que reconocer las culpas por lo que ha vivido y por lo que le tiene que pedir misericordia de nuestro Señor. Él lo tiene que asumir. ¿De qué manera yo lo ubico? El Papa Francisco utiliza una expresión
a mí no se me hace correcta, ¿verdad? Él utiliza, hay que ser misericordiados. Si uno revisa e investiga qué es ser misericordiado, pues no lo vamos a encontrar, pero yo lo asumo con la referencia que utilizó Don Bosco una vez que iba de Baldoco hacia Turín a ver al Papa, y un 10 de mayo de 1884, Don Bosco le escribe a sus queridos muchachos, y cuando iba allí en camino, dice que tuvo un sueño, y en ese sueño se encuentra con los oratorianos. Por no contarles todo el sueño, dice que él, cuando ve a los muchachos y se dirige al oratoriano, dice que no hay que amar a los muchachos porque no basta el decirles que se les ama, sino que ellos se den cuenta que son amados. En el caso de Luis Barriara, no hay que decirles que les tengo misericordia, sino que ellos se sientan misericordiados, es decir, que se sientan con la misericordia del Señor transmitida por cualquiera de ustedes, por cualquiera de los salesianos que están ahí. Entonces, a mí me parece muy correcto, dice, no basta decirles que les amo, es importante que ellos se sientan amados. No es suficiente decirles que yo tengo tanto cariño y misericordia, sino que ellos se sientan misericordiados, abrazados por la misericordia del Señor. Y por eso quería ver en sus hijas, en ustedes, mucha humildad, mucho espíritu de trabajo, mucha sencillez. Es como la flor de muchas virtudes que lograba encontrar en cada una de ustedes. ¿Cómo vivió pues también el padre Luis Barriara? Ustedes lo saben muy bien. Cuando iniciaba, por ejemplo, el ejercicio de inspector, el padre Aimé, que para mi gusto, así como yo leía, dice, se encontró como una piedrita en su zapato, como dolor de cabeza. Sin embargo, él al principio se entusiasmó como inspector al ver el lugar, vio el mucho dolor, se perturbó por el olor desagradable de la ciudad del dolor, y todas estas cosas se las metió en su cabeza de decir, mira qué interesante es este lugar donde se encuentran con Dios los salesianos, y desde ahí viven el sufrimiento y la entrega total. Pero después el padre Aimé fue una pequeña piedrita en el camino del padre Luis Barriara. Ya lo veremos más adelante, un momentito más adelante, qué significó para él. También para nosotros como sacerdotes hay un momento en específico que es el sacrificio eucarístico. Y el sacrificio eucarístico para el padre Luis Barriara es la obediencia. Él le sufrió mucho, le pudo mucho los traslados por obediencia de un lugar para otro. Incluso ustedes ubican también que el inspector como tal decía, pues para que se le quite, se va fuera de los leprosarios, fuera de Colombia y lo más lejos posible. De ahí que le quitó desde todas sus realidades importantes cuando se trataba de su entrega generosa. En el ambiente en específico, por ejemplo, el padre Luis Barriara experimentó en ese lugar la oferta victimal por la conversión de los pecadores, porque él se ofreció primero él mismo, que estaba íntimamente vinculado a este lugar de los leprosos, y desde ahí fue una entrega para el Señor, amor total, amor oblativo, siempre lo hizo con total gratitud. ¿Cómo vivió? Así yo ubicando estos aspectos, ¿cómo vivió esta entrega total cuando fue ser víctima y ser agradecido? Cuatro pasos, así los ubiqué yo. Primero es vivir con fervor la propia vida. Es decir, así como estoy, Dios me hizo muy bien. Ustedes ubican la imagen del padre Luis Barriara, delgado, flaquito o con aspecto cadavérico. Pues se aceptó como tal y desde ahí entregó su propia vida con mucho fervor. La segunda es vivir la vida con gratitud. Si Dios me dio esta vida, pues muchas gracias y es para todos los demás. Tercero, es vivir la lepra como una actitud de vocación. La lepra puede ser una vocación. Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, cuando llegan estos leprosos, maestro, ten misericordia de nosotros, y nada más regresa uno y se sorprende Jesús que por qué uno y dónde están los otros 9. La invitación a decir, levántate, tu fe te ha salvado, es entender que él puede ser seguidor del Señor. Entonces, ¿por qué no?
la lepra puede ser vocación también. Y la vocación los regenera, los reincorpora, los compromete. Y en el cuarto aspecto y proceso es vivir el estado optimal como un camino de perfección en la vida comunitaria. ¿Qué cosas les ofreció a ustedes como hijas queridas, a las hijas de María y a las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y también a las salesianas, ¿por qué no? Tuvo sus cuidados pastorales convenientes, les atendía en las celebraciones eucarísticas como capellán, las confesaba mucho, les ofrecía retiros espirituales, la dirección espiritual, las conferencias, son de las cosas que iba ofreciendo. Les invitaba a que tuvieran un recorrido espiritual como Don Bosco para encontrarse con Dios, y siempre la imagen tan preciosa del Sagrado Corazón de Jesús. El sacrificio de su vida, al llegar al último momento de su vida, uno le entiende muy bien desde su enfermedad, la uremia, por ejemplo, que fue la causa de su muerte. Algunos al principio decían que lo que le pasaba en su cuerpo, en su rostro, lo catalogaban como si fuera la lepra, pero eran por los lugares a donde él lo enviaban, lugares muy fríos o muy calientes, es decir, veían pequeñas póstulas o llagas percibidas en la cara, las exoraciones en su cara que más bien eran como quemaduras por el efecto del frío y también por los cambios bruscos. Y él, por ejemplo, se siente abrumado por algunos cambios, pero él se ponía a completa disposición de Dios, que Dios, decía él, me pruebe y me purifique, con tal de que yo pueda entregar la vida a Dios nuestro Señor. Se sentía como quien va al suplicio, hacia el martirio, hacia la entrega, y a él decía, a pesar de los cambios y a pesar de los lugares que eran fuertes y extremos, dice, obedecí sin objeciones. Pero ¿qué son de las cosas, por ejemplo, que nosotros nos podemos privar de él? Se escribieron muchas cartas entre las hijas de los Sagrados Corazones, particularmente con las superiores, muchas cartas. Y quiero decirles que lo que yo conocí del padre Luis Bariara, puestos... No, es que seguro sí. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. A lo mejor es momento de tomar agua. Necesitaba una pausa. Ya terminamos, ya casi pronto terminamos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que conocemos del padre Luis Bariara? Muchas cartas, ¿verdad? Y a mí me llamó fuertemente la atención que el padre Casazza, como su confesor, él fue un solícito ejecutor de la última voluntad del padre Luis Bariara, que decía, quema las cartas, así como que no quiero saber de esto, ¿verdad? Y la destrucción de estos documentos contenían pues, los más preciosos secretos. Saben que cuando yo leía esto, me vino a la cabeza cuando Don Bosco escribía sus memorias y le pedía al Papa que les escribiera explícitamente, él estableció así muy clarito, ¿eh? Que quede claro que escribo únicamente para mis queridísimos hijos salesianos, con la prohibición de dar publicidad a estas cosas, no importa que sea antes o después de mi muerte, las prohibió. La pregunta es, ¿y por qué los salesianos desobedecimos? O sea, ¿por qué lo hicimos? Porque no podemos nosotros privarnos, nosotros, no solamente los salesianos o la familia salesiana, nosotros en la iglesia no podemos privarnos de las riquezas. No quiero decirle que, o sea, hay que culpar al padre Casazza, que fue cumplidor de esta voluntad del padre Luis Bariara, pero nos privamos de una riqueza enorme, muy, muy grande cuando se trataba de ello. Pero aún así podemos a lo mejor encontrar, porque muchas de estas cartas finales pues fueron del padre Aimé, ¿verdad? El padre Aimé, que pudo hacer otra vez, se los indicaba, piedra de tropiezo como algún otro. Pues esto no deja de ser como un prejuicio, como los padres como Santinelli, Melote, padre Baena, que a lo mejor eran personas que pudieron algunos otros juzgar que le estaban haciendo algún mal al padre Luis Bariara. ¿Cómo se los puedo explicar? Fíjense que había un anciano cacique en una tribu que estaba platicando con sus nietos. Es muy interesante siempre cuando un abuelo habla con sus nietos,
Entonces estaba el abuelo platicando con sus nietos, este cacique, y decía, fíjense que en cada uno de nosotros, en su corazón, hay dos lobos que están peleando. Uno de los lobos es violento, lleno de rabia, vengativo, envidioso, rencoroso, arrogante, resentido, mentiroso, orgulloso, ególatra, soberbio, y los niños se quedaban así admirados de todo lo que decía de un lobo. Dice, pero el otro lobo era bueno, compasivo, generoso, benevolente, empático, honesto, está lleno de amor y de fe. Y esa misma pelea, le decía a él, no está ocurriendo en mi corazón, sino en el corazón de ustedes y de toda la gente en el mundo. Y los chiquillos se quedaban así, con los ojos grandes y sorprendidos. Y uno de los niños le pregunta, oye, abuelo, ¿y de los lobos cuál crees que va a ganar? Y el anciano le dice al nietecito, respondiéndole, aquel que tú alimentes. Fíjense que nos pudimos haber quedado con la idea de que el padre Luis Barriara tuvo algún rencor con el padre Aimé. Y cuando el padre Aimé murió, fue admirado y amado por muchos, muy amado por todos, y quiero decirles, y muy amado especialmente por el padre Luis Barriara. Él tuvo una vida coherente. Si él ofreció el sacramento para nosotros, también para él pidió la unción de los enfermos, pidió que lo reconciliaran. El padre, por ejemplo, Kripa fue su grande amigo y confesor durante mucho tiempo. Desde la enfermedad y antes de la muerte fue de mucha piedad sencilla. Él vivía intensamente delante del Santísimo. Y ahí también entendió que los leprosos eran su vida total. Como también era muy importante en su vida María Santísima. Por eso le puso hija de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ¿verdad? Como don Bosco también, cuando vivió la experiencia de que se le murió su mamá, cuando muere su madre, le dice al muchacho, ya no tenemos mamá. Y se acerca la Virgen María, tú vas a ser la madre para ellos. Ustedes se convirtieron madre para Luis Barriara, ustedes se convirtieron madre para tantos leprosos, ustedes se siguen convirtiendo en madre para muchas gentes a nombre de la Santísima Virgen María. Aquí es muy común que yo les escucho en Irapuato, que le dicen a ustedes, hija de los Sagrados Corazones, oiga madre, no le dicen hermanas ni sores, sino madres, porque son madres para muchos de ellos. Y por esto tiene que estar siempre en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón la intercesión de María Santísima. Y él como consagrado, como hombre entregado para Dios, entendió entonces que así como nosotros profesamos obediencia, pobreza y castidad, yo así lo consideré, que había un cuarto voto, amar la vocación victimal. Y por eso que quise que esta pequeña o grande presentación fuera titulada así, amar la vocación victimal como se ama la obediencia, la pobreza y la castidad, porque desde allí entregó toda su voluntad y amaba por completo a Dios nuestro Señor en la obediencia para que pusiera su persona todo en su nombre. Les decía que parecía un hostigamiento del padre Aimé al padre Luis Barriara, y sin embargo cuando iba de un lugar a otro dice, voy lleno de buena voluntad y la gracia de Dios me ayudará a cumplir su voluntad, porque entendía bien que esta era una entrega generosa a Dios nuestro Señor. Hay un momento, por ejemplo, nosotros en la literatura entendemos que el prefacio de un libro es el inicio. El prefacio en la Eucaristía es un momento importante de oración y de entrega al Señor. Pues ahí en el prefacio de la Eucaristía yo puedo entender que hizo un prefacio de su vida el padre Luis Barriara como condición antes de su muerte. Y él decía, siento que el cielo se acerca cada vez más. Amo mucho al Señor y ustedes ámenlo también mediante el sufrimiento. Decía antes de su muerte, estoy feliz porque siento a Dios dentro de mí. Así es toda mi vida, todos los meses, predico, confieso, canto, toco, doy clases y trato de santificarme. Decía también,
Hoy no puedo dejar de pensar en el cielo y gozar de la felicidad de los santos. Vale la pena estar abrazando a Dios en la cruz, porque esto nos lleva al cielo. Y que nos diga así de una manera muy exhortante, ánimo, porque cada día estamos decididos a ser santos. En una fecha de Don Bosco, día de su muerte, un 31 de enero de 1923, estando en un estado de extrema gravedad, que era lo que estaba aquí en su cabeza y en su corazón. No era más que hablar, sino de Jesús y del cielo. Y decían, porque realmente este hombre era un santo. Y esta madrugada del 1 de febrero de 1923, palideció, perdió el habla y en pocos minutos, como a las 3 de la mañana por ahí, expiró. Pero no expiró su obra, ni sus hijas, ni la gloria de Dios, sino al contrario, fue santificado por Dios nuestro Señor, por María Santísima, y ahí estaba su sacerdocio, que desde el cielo seguía bendiciendo a muchos en el mundo. Cuando a un sacerdote se le celebra su Eucaristía de cuerpo presente, son revestidos con las vestiduras sacerdotales. Nuestras constituciones, en el número 54, dice que la esperanza de entrar en el gozo de su Señor ilumina la muerte del salesiano. Y cuando un salesiano muere trabajando por las almas, la congregación alcanza un gran triunfo. Nosotros también, con el Padre Luis Variara, con su muerte y con su santidad, nos hemos ganado el cielo. Y como en la Eucaristía, como en el momento de la doxología, él fue una entrega total. Por eso podemos decir, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por este sacerdote, por este hombre santo. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta reflexión. Salesiano.